Iglesia Cristiana en Latam presenta Tiempo de Testimonios. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en esta hora. A continuación, vamos a ver un testimonio maravilloso. Así que te invito a que te quedes en este video, que disfrutes y creas que si Dios pudo hacer este milagro que a continuación te voy a presentar con estas personas y con esta persona, tú también puedes recibir tu milagro. Buenos días, tengan todos, les habla su hermano en Cristo, Delvis Pereira, desde acá, desde Valencia, Estado Carabobo, en Venezuela. Quiero compartir con ustedes esta parte de la escritura para quizás ayudar a muchos que, como yo en un momento sentía temor de salir a predicar el Evangelio. Siempre nosotros como cristianos en una u otra circunstancia tenemos temor. Y aunque nos decimos ser cristianos, aunque decimos ir a predicar el Evangelio, eso muchas veces se nos dificulta. Entonces, hay una parte de la Escritura donde nos habla nuestro Señor Jesucristo a todos sus discípulos. Y como usted y yo somos discípulos del Señor, esta mañana quiero compartirla con ustedes también. En el libro de Marcos, capítulo 16, una escritura muy conocida, pero que por momentos nosotros no la tomamos muy en serio. Capítulo 16 del libro de Marcos, versículo 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Señor, gracias por tu palabra que una vez más hemos leído, para la gloria y honra de tu nombre y bendición para nuestras vidas. Esta escritura allí, como dice, que nos manda a todos sus discípulos a ir a predicar el Evangelio. Pero como decía anteriormente, sentimos temor, porque quizás no es fácil o nos dará pena salir a la calle a predicar, a montarnos en una camioneta de pasajeros o en una plaza a predicar el Evangelio. Pero les comento, amados hermanos, que en un momento, cuando estaba empezando yo en los caminos del Señor, les confieso que por momentos sentía temor. Y en la congregación me colocaban a predicar y yo predicaba allí y estaba tranquilo. Pero a medida que fueron transcurriendo los tiempos, me daba cuenta que simple y llanamente tenía mucho temor y se me hacía un poco difícil predicarle a otras personas. Y sucedió algo con mi hija, con mi pequeña hija, que en este momento tiene 3 años, pero en aquel entonces solo tenía 6 meses, y fue llevada por una enfermedad, por una neumonía, al hospital Carabobo, aquí en Valencia. Fue hospitalizada allá, y entiendo, después de pasar todo el proceso, puedo entender que fue un plan del Señor para que yo predicara el Evangelio. Porque una vez allá, la niña estando allá, se le reveló a mi suegra, que es una mujer cristiana también, que yo tenía que abrir mi boca allá en el hospital para que la niña fuera sanada. Y sucedió así. Ya teniendo un día hospitalizada la niña y no teniendo nada de mejoría, me motivo a predicar la palabra. Y al otro día, recuerdo que en la noche anterior busqué el tema donde iba a predicar en aquel lugar, con mucho temor, con mucho miedo, pero seguro estaba de que lo iba a hacer, porque el Señor estaba conmigo. Recuerdo que estando acá en mi casa, el Señor me dio esa palabra que iba a predicar en aquel lugar, y recuerdo que
al otro día lo primero que hice al llegar al hospital no fue pasar a ver a mi hija que estaba con su mamá allá adentro hospitalizada. Lo primero que hice fue pararme en la puerta del hospital. Había un grupo de algunas 15 o 20 personas allí en la puerta del hospital. Y lo primero que hice fue pararme allí y con mucho miedo, con mucho temor, recuerdo que las piernas me temblaban, recuerdo que busqué la escritura y ahí le pedí dirección al Señor y empecé a predicar la palabra. Empecé a darle palabra a aquellas personas. En aquel momento nadie aceptó al Señor. En aquel momento nadie pudo llegar a los caminos del Señor. Pero sí pude entender que todos prestaron atención y casi todos, como tenían familiares adentro, pedían la oración por sus hijos, por sus niños, y pude orar por ellos. Y aquellas personas sentían de una u otra manera que Dios estaba con ellos. Entonces puedo entender, así hice también al otro día. Ese mismo día recuerdo que cuando subí a ver a la pequeña, la niña estaba mejorando, ya estaba mucho mejor, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. La niña tenía otra actitud, ya había despertado completamente, estaba jugando con su mamá allí, ya le habían quitado el oxígeno artificial y estaba respirando por su propia cuenta. Y recuerdo que al otro día una vez más fui y lo primero que hice fue predicar el Evangelio allí en la puerta del hospital. Y también le prediqué a la madre de otro niño que estaba al lado en la misma habitación con mi hija. Y aquella persona pudo aceptar al Señor, ella sí aceptó al Señor. Y el niño también se recuperó, porque el niño estaba también entubado. Ese niño tenía como, creo que eran un mes de nacido. Y ese niño estaba muy mal. Pero recuerdo que cuando dieron de alta a mi hija, ese niño en la misma semana lo dieron de alta porque nosotros estuvimos en comunicación con aquella mujer. Y en aquel lugar, amados hermanos que me escuchan, pude ver que el Señor lo que quería era llevarme hasta aquel lugar para enseñarme. Allí le prediqué en otros días a otras personas, a otros grupos de personas, y algunos aceptaron al Señor otros días y otros no lo aceptaron, pero sí pedían la oración. Y puedo entender después de todo el proceso que el Señor lo que quería era poco a poco irme enseñando a predicar el Evangelio, irme enseñando a perder el temor, porque es un mandamiento que Dios nos ha dejado, que ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Pero muchas veces nos hemos encerrado en la congregación a predicar simple y llanamente a los cristianos, a los que estamos ya en el Evangelio, cuando nuestro deber es llevar el mensaje a las almas que aún no han aceptado al Señor. Espero, amados hermanos, que con este breve testimonio de algunos minutos les sirva y nos ayude, así como en un momento yo pude entender que el plan del Señor era llevarme a aquel lugar para predicarle a las almas que no habían aceptado al Señor, para predicarle a aquella persona que estaba en la misma habitación que estaba mi niña, y pude ver la gloria de Dios, que una vez predicando y perdiendo ese temor, la niña fue sanada. Esa niña cuando ingresó le dieron como mínimo 7 días hospitalizada, y para la gloria del Señor esa niña al tercer o cuarto día ya la estaban dando de alta. Entonces pude ver la gloria de Dios. Los médicos se quedaron asombrados porque el panorama de ella era muy grave, pero Dios obró de una manera sobrenatural. Así es el Señor. No esperemos, amados hermanos, que el Señor nos lleve, así como me llevó a mí, a una condición de enfermedad para ir a predicar el Evangelio. Así como estamos, así como está usted, que también le fue delegada esa responsabilidad de predicar el Evangelio, estando sanos, estando perfectamente con nuestros familiares gozosos, vayamos a predicar el Evangelio, vayamos a predicarle al vecino, vayamos a predicarle al que se nos monta al ladito en la camioneta, vayamos a predicarle a aquella persona
que aún no ha aceptado al Señor. Espero que les sirva como un breve testimonio para que nos animemos cada día a llevar esa palabra. Un saludo allá a mis hermanas en Bogotá, a la familia Vega, que Dios les bendiga grandemente y se les aprecia, se les quiere. Y Dios bendiga a todos los que estén viendo este video, que Cristo les ama a todos. Cristo les ama y Cristo necesita que vayamos a predicar este evangelio de salvación que nos ha regalado a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga a todos, se les ama, se les aprecia. Su hermano en Cristo, Delvis Pereira, desde acá desde Venezuela. Chao.